¿Y si les dijera que en lo profundo de la selva, entre la bruma andina y el susurro de ríos inexplorados, existe un lugar donde el oro no es solo un metal, sino la esencia misma de un reino, la piel de un rey y el aliento de sus dioses? Un lugar que ha encendido la fiebre de exploradores, la codicia de imperios y la imaginación de la humanidad por siglos. Desde los albores de la conquista, un nombre ha brillado con un fulgor inigualable en los anales de la leyenda. El Dorado. No es solo una ciudad, ni un tesoro. Es la promesa de un mundo oculto, una civilización bañada en oro que se desvaneció en el velo del mito, dejando tras de sí un rastro de ambición, misterio y desesperación. Nos adentraremos en el corazón de Sudamérica, donde las montañas se encuentran con la selva, para desenterrar las capas de tiempo y fantasía que cubren la verdad de este reino legendario. ¿Fue el Dorado una realidad tangible, un espejismo forjado por la codicia, o el recuerdo distorsionado de una cultura que veneraba el metal precioso de una manera que los conquistadores jamás pudieron comprender? Acompáñennos en este viaje a través de la historia, la arqueología y la leyenda, mientras intentamos descifrar el eco dorado de una civilización perdida. El origen de la leyenda de El Dorado se entrelaza con la llegada de los conquistadores españoles a las costas de Sudamérica a principios del siglo XVI, impulsados por relatos de vastas riquezas y el insaciable deseo de oro. Los europeos se encontraron con un continente rebosante de culturas complejas y, para su asombro, de metales preciosos. Fue en las tierras altas de lo que hoy es Colombia, entre las majestuosas cordilleras de los Andes, donde los primeros susurros de un reino de oro comenzaron a tomar forma. Los cronistas españoles, como Juan Rodríguez Freile en su obra El Carnero, recogieron testimonios de los pueblos indígenas sobre un ritual asombroso. Hablaban de un cacique, el Hombre Dorado, o el Dorado, que como parte de una ceremonia sagrada de investidura, cubría su cuerpo desnudo con polvo de oro y se sumergía en las aguas sagradas de una laguna ofrendando joyas y artefactos de oro a los dioses. Esta imagen, la de un rey resplandeciente en oro puro, flotando sobre un lago de esmeraldas y oro, encendió la imaginación de los conquistadores como ninguna otra. No era solo la promesa de un tesoro, era la visión de un reino entero donde el oro era tan abundante que se usaba para adornar a sus líderes y honrar a sus deidades. La pregunta que impulsó a generaciones de exploradores y que aún hoy nos intriga era simple pero poderosa. ¿Dónde se encontraba este reino? Esta ciudad, este lago donde el oro fluía como el agua y un rey se vestía con el sol. La búsqueda había comenzado, y con ella, una de las mayores epopeyas de la historia de la exploración. Aunque la imagen popular de El Dorado evoca una ciudad de oro macizo, la verdad arqueológica y etnohistórica nos lleva a la sofisticada civilización muisca, que floreció en el altiplano cundiboyacense de Colombia. Lejos de ser una fantasía, los muiscas eran una sociedad compleja y avanzada cuya grandeza no residía en ciudades de oro puro, sino en su profunda conexión con la naturaleza, su intrincada organización social y su maestría en la orfebrería. Sus asentamientos, aunque no eran metrópolis de piedra como las incas o mayas, eran centros vitales de comercio y ritual. Vivían en casas circulares de madera y barro con techos cónicos de paja, agrupadas en aldeas bien organizadas. La arquitectura muisca se integraba armoniosamente con el paisaje, reflejando su respeto por la tierra. Eran agricultores expertos, cultivando maíz, papas y quinoa en terrazas, y explotaban minas de sal y esmeraldas, recursos que los convirtieron en un eje comercial crucial en la región. Su tecnología, aunque no avanzada en el sentido europeo, era perfectamente adaptada a su entorno y necesidades. Eran maestros en la metalurgia del oro y el tumbaga, una aleación de oro y cobre, creando piezas de una belleza y complejidad asombrosas. No fundían el oro para construir ciudades, sino para forjar ofrendas rituales,
adornos personales y representaciones de sus deidades, como los famosos tunjo o las intrincadas figuras votivas. Su sociedad estaba estratificada, con caciques o cipas gobernando vastos territorios, apoyados por sacerdotes, guerreros y una población dedicada a la agricultura y la artesanía. La vida cotidiana giraba en torno a ciclos agrícolas, ceremonias religiosas y un vibrante intercambio comercial. El mundo olvidado de los muiscas era en esencia un reino donde el oro no era un fin en sí mismo, sino un medio para honrar lo divino y mantener el equilibrio cósmico. Una visión que contrastaba drásticamente con la codicia de los recién llegados. La cultura muisca estaba profundamente arraigada en una cosmovisión rica y compleja, donde la espiritualidad impregnaba cada aspecto de la vida. Sus creencias giraban en torno a deidades asociadas con fenómenos naturales y elementos esenciales para su subsistencia. Bachué, la madre creadora, emergió de la laguna de Iguaque con un niño, dando origen a la humanidad. Chiminigagua era el dios creador de la luz y el universo. Su, el dios sol, y Chía, la diosa luna, eran venerados como dadores de vida y reguladores de los ciclos naturales. Estas deidades eran honradas a través de elaborados rituales y ofrendas, siendo el oro el material predilecto para comunicarse con lo divino. Para los muiscas, el oro no poseía un valor monetario intrínseco como para los europeos. Su valor era simbólico y espiritual. Era considerado la carne de los dioses, un material sagrado que reflejaba la luz del sol y representaba la inmortalidad y la conexión con el cosmos. Por ello, lo transformaban en intrincadas figuras votivas, los tunjos, que representaban a hombres, mujeres, animales y seres míticos, y que eran depositados como ofrendas en lagunas sagradas, cuevas y templos. El ritual más famoso, y el que dio origen a la leyenda de El Dorado, era la ceremonia de investidura del nuevo Zipa o cacique de Guatavita. Según los relatos, el heredero al trono era llevado a la laguna de Guatavita. Antes de sumergirse, su cuerpo era cubierto con una resina pegajosa y luego espolvoreado con polvo de oro puro, transformándolo en un hombre dorado resplandeciente. A bordo de una balsa adornada con oro y esmeraldas, acompañado por sacerdotes y nobles, el Zipa se dirigía al centro de la laguna. Allí, en un acto de profunda devoción, arrojaba ofrendas de oro y esmeraldas a las aguas, mientras él mismo se sumergía para lavar el oro de su cuerpo, simbolizando la purificación y su unión con los dioses. Este ritual no era un acto de ostentación, sino una manifestación de su profunda fe y su papel como intermediario entre el mundo terrenal y el divino, asegurando la fertilidad de la tierra y la prosperidad de su pueblo. La espiritualidad muisca se manifestaba también en su arte, donde las formas geométricas y las representaciones de animales sagrados adornaban sus cerámicas y textiles, y en sus prácticas funerarias, que incluían la momificación de sus líderes y el entierro con ricas ofrendas, reflejando su creencia en una vida después de la muerte. Más allá de la fascinación por el oro, la civilización muisca presenta enigmas que desafían nuestra comprensión moderna y que alimentan la mística de El Dorado. Uno de los aspectos más intrigantes es su avanzada metalurgia. Sin el conocimiento de la rueda o herramientas de hierro, los muiscas desarrollaron técnicas sofisticadas para trabajar el oro y el tumbaga. Eran maestros en la fundición a la cera perdida, una técnica que les permitía crear piezas huecas y extremadamente detalladas, como los famosos tunjos y las balsas votivas, siendo la balsa muisca de oro el ejemplo más icónico y una representación directa del ritual de El Dorado. ¿Cómo lograron tal precisión y delicadeza con los recursos disponibles? Sus conocimientos de aleaciones, control de temperatura y modelado son testimonio de una pericia técnica notable. Otro enigma reside en su profundo conocimiento astronómico y su calendario. Los muiscas tenían un sistema de calendario complejo, basado en ciclos lunares y solares, que les permitía predecir eventos astronómicos
y organizar sus actividades agrícolas y ceremoniales. Este conocimiento, transmitido oralmente y a través de símbolos, sugiere una observación meticulosa del cosmos y una comprensión avanzada de los patrones celestes. ¿Cómo desarrollaron tal precisión sin instrumentos modernos? Además, la red de caminos y centros ceremoniales muiscas, aunque no tan monumentales como los incas, demuestra una planificación territorial y una capacidad de organización social impresionantes. Sus caminos de sal conectaban las minas de sal con los centros de comercio, facilitando el intercambio de bienes a través de vastas distancias. ¿Cómo lograron mantener un control tan efectivo sobre un territorio tan extenso y diverso? Los artefactos enigmáticos, como las figuras antropomorfas con tocados elaborados o las representaciones de animales fantásticos, a menudo encontrados en ofrendas, plantean preguntas sobre su mitología y su visión del mundo. ¿Qué significaban estas figuras? ¿Eran representaciones de deidades, ancestros o seres de otros planos? La ausencia de una escritura formal, a diferencia de otras civilizaciones mesoamericanas, hace que la interpretación de estos símbolos sea aún más desafiante, dejando gran parte de su cosmovisión abierta a la especulación y la investigación. Estos enigmas no solo profundizan el misterio de El Dorado, sino que también nos invitan a reconsiderar la complejidad y el ingenio de las civilizaciones precolombinas. El desaparición de El Dorado, tal como lo imaginaron los conquistadores, no fue el colapso repentino de una ciudad de oro, sino la desintegración de la civilización muisca bajo el peso de la conquista española. Sin embargo, el velo del olvido que cubrió la verdadera naturaleza de El Dorado se tejió con múltiples hilos. La principal causa de su declive fue, sin duda, la llegada de los europeos a partir de 1537, liderados por Gonzalo Jiménez de Quesada. Los muiscas, aunque una sociedad organizada, no estaban preparados para la brutalidad y la tecnología militar de los españoles. Las enfermedades traídas del viejo mundo, como la viruela y el sarampión, a las que los indígenas no tenían inmunidad, diezmaron a la población a una velocidad aterradora, mucho antes de que las batallas pudieran siquiera librarse. La violencia de la conquista, la imposición de nuevas estructuras políticas y religiosas, y la explotación de sus recursos y mano de obra, desmantelaron la organización social y cultural muisca. Los españoles, obsesionados con el oro, saquearon templos y tumbas, fundieron innumerables piezas de arte muisca para convertirlas en lingotes, y forzaron a los indígenas a revelar la ubicación de sus tesoros y minas. El ritual de El Dorado, que era el corazón de su espiritualidad, fue prohibido y reprimido, visto como una práctica pagana. La laguna de Guatavita, lejos de ser un lugar sagrado, se convirtió en el foco de frenéticas expediciones para drenarla y recuperar las ofrendas de oro. Se intentó drenar la laguna en varias ocasiones, con resultados limitados y a menudo desastrosos para el ecosistema y para los propios exploradores. La leyenda de la Ciudad de Oro, alimentada por la codicia y la incomprensión cultural, eclipsó la realidad de la sofisticada civilización muisca. Los españoles no buscaban comprender, buscaban riquezas. Así, la desaparición de El Dorado fue, en gran medida, la destrucción de una cultura y la transformación de sus prácticas sagradas en un mito de avaricia. Aunque los muiscas como pueblo no desaparecieron por completo, su forma de vida, sus estructuras de poder y gran parte de su conocimiento ancestral fueron irrevocablemente alterados o perdidos, cubiertos por el velo del olvido impuesto por la historia. La leyenda de El Dorado encendió una de las búsquedas más persistentes y obsesivas en la historia de la exploración. Desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XX, innumerables exploradores, conquistadores y aventureros se lanzaron a la selva y las montañas de Sudamérica, impulsados por la promesa de oro y gloria. Entre los más famosos se encuentran Gonzalo Jiménez de Quesada, quien llegó al altiplano muisca en 1537
y fue el primero en escuchar los relatos del Hombre Dorado. Su expedición, aunque brutal, sentó las bases para la colonización de la Nueva Granada. Poco después, otros como Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federman también llegaron a la región, cada uno con sus propias visiones de El Dorado, lo que llevó a conflictos y rivalidades. Más tarde, figuras como Sir Walter Raleigh, el famoso corsario inglés, dedicaron años de su vida a buscar El Dorado en las Guayanas, convencido de que la ciudad de oro se encontraba en el interior de Venezuela. Sus expediciones, aunque infructuosas en encontrar la ciudad mítica, contribuyeron significativamente al conocimiento geográfico de la región. En los siglos posteriores, la búsqueda se centró en las lagunas sagradas de los muiscas, especialmente la laguna de Guatavita. Se realizaron múltiples intentos de drenarla, el más ambicioso a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando una compañía inglesa invirtió grandes sumas en un túnel para vaciarla. Aunque se recuperaron algunas piezas de oro y esmeraldas, la cantidad no justificó el esfuerzo ni las expectativas, y la laguna se volvió a llenar. Los descubrimientos arqueológicos modernos, sin embargo, han sido mucho más reveladores. A partir del siglo XX, la arqueología científica comenzó a desenterrar la verdadera historia de los muiscas. El hallazgo más significativo, y que confirmó la veracidad del ritual de El Dorado, fue la balsa muisca, o balsa de El Dorado, descubierta en 1969 en una cueva cerca de Pasca, Cundinamarca. Esta impresionante pieza de oro, que representa a un cacique rodeado de figuras más pequeñas en una balsa, es una representación tridimensional del ritual de investidura, tal como lo describieron los cronistas. Este artefacto, ahora una joya del Museo del Oro de Bogotá, no solo validó la leyenda, sino que también reorientó la búsqueda. El Dorado no era una ciudad, sino un ritual, una práctica cultural de un pueblo que veneraba el oro de una manera única. La búsqueda de El Dorado, por lo tanto, ha evolucionado de una quimera de oro a una profunda exploración de la historia y la cultura de las civilizaciones precolombinas. El Dorado, más allá de ser una leyenda de oro y aventura, ha dejado un eco profundo y multifacético en el presente. Su legado se manifiesta en la literatura, el arte, el cine y la cultura popular, donde sigue siendo un símbolo de la búsqueda incansable, la ambición desmedida y el misterio de lo inexplorado. Pero su impacto va mucho más allá de la ficción. Para Colombia, El Dorado es una parte intrínseca de su identidad nacional, un puente entre su pasado precolombino y su presente. El Museo del Oro de Bogotá, con su incomparable colección de piezas muiscas y de otras culturas indígenas, es un testimonio viviente de la riqueza artística y espiritual de estas civilizaciones, y un recordatorio de que el verdadero oro de El Dorado reside en su valor cultural e histórico, no en su peso monetario. La historia de El Dorado también nos ofrece lecciones cruciales. Nos enseña sobre la devastación que puede causar la codicia desmedida y la incomprensión cultural. La obsesión europea por el oro llevó a la destrucción de un vasto patrimonio cultural y a la aniquilación de innumerables vidas. Nos obliga a reflexionar sobre cómo valoramos las culturas diferentes a la nuestra y cómo interpretamos sus prácticas. ¿Qué otras ciudades de oro culturales hemos pasado por alto o destruido en nuestra búsqueda de lo material? Además, la persistencia de la leyenda de El Dorado subraya la importancia de continuar buscando y preservando estas historias. Cada nuevo descubrimiento arqueológico, cada estudio etnohistórico, nos acerca un poco más a comprender la complejidad de las civilizaciones que nos precedieron. Nos recuerda que el mundo está lleno de maravillas aún por desvelar, no necesariamente en forma de oro brillante, sino en la riqueza del conocimiento, la diversidad cultural y la sabiduría ancestral. El Dorado en su esencia es un llamado a la curiosidad, a la aventura del descubrimiento y a la humildad de reconocer que hay mundos enteros de significado que aún esperan ser comprendidos,
ecos de un pasado dorado que siguen resonando en el alma de la humanidad. ¿Qué teorías tienen ustedes sobre el Dorado? ¿Creen que aún hay secretos por descubrir en las profundidades de la selva andina? Dejen sus comentarios abajo, compartan este viaje con otros amantes del misterio y, por supuesto, suscríbanse a Ruinas del Mañana para no perderse ninguna de nuestras expediciones a los mundos olvidados.